Buenas Bueno, chicos, tardes, o buenos días. Buenas buenos tardes, días. Rosario. Ya estamos grabando. Bueno, Henry, por supuesto. Y ya se unió, disculpa María, ya se unió María en Alemania también. Está Aquiles Eduardo, está Laura, Andrea, creo que es Carmápolis, no sé. Y mi querida Beatriz, Rosaura también ya viene en camino, entonces ya podemos arrancar, ¿listo? Ok. Bueno, voy a empezar con un ejercicio que no me mandan la autora, vos me lo mandaste por WhatsApp, Henry. Y dice, Es el mío. Bien, Beatriz, El mío. regio entonces. Y vamos a empezar con eso porque nos va a hacer la apoyatura para esta reunión que tenemos, donde vamos a hablar exclusivamente de la vegetariana. Entonces vamos a ver un poco con este ejercicio que ustedes tenían. Y comienza como todos, comienza con el título, Aprendiendo el desamor. Yo le quitaría el desamor de entrada, porque aprendiendo, entonces aprendiendo me da más incógnita, aprendiendo qué cosa. Listo. Porque el título nos tiene que invitar a entrar en el texto. Perfecto. Dice así, el resentimiento y la rutina caminan por la casa. Crecíamos y continuábamos sin comprender la relación de amor y odio de mis padres. Parecía acabarse cada día o tal vez ya estaba muerto. Punto y aparte. El espíritu de mi padre se había apaciguado desde que llegó por fin su primer hijo varón. Le diagnosticaron una úlcera gástrica severa y había dejado de tomar. Sin embargo, su relación no sanaba. Rara vez venía temprano a casa. No le dirigía la palabra mamá y, como siempre, a sus hijas no nos determinaba. Punto y aparte. Últimamente se habían invertido los papeles. La que cantaleteaba y peleaba sin descanso era mi madre. A sus amigas les decía, ahora soy feliz, no ha vuelto a golpearme ni llega borracho, lo prefiero distante, no obsesionado y celoso. Mentira, nunca fue feliz. Todos los días había reclamos y disgusto por una u otra razón. Bien, ¿qué aconsejo yo, Beatriz? Después cada autor hace lo suyo. El resentimiento y la rutina, todo eso para mí es un rodeo, un regodeo que no es necesario. Yo empezaría así. El espíritu de mi padre se había apaciguado desde que llegó por fin su primer hijo varón. Porque ese es el nudo de la cuestión. Su hijo varón lo determina al cambio. Y de ahí empezamos. Me parece muy acertado cuando la pones en diálogo a tu mamá diciéndole eso a sus amigas, un guioncito de diálogo que le da frescura y le da aire al texto. Y después cuando, mentira, nunca fue feliz, todos los días había reclamos y disgustos y ahí, por una u otra razón, no importa. Había reclamos y disgustos, punto. Que el lector después le ponga por qué había disgustos y reclamos. Hay un espacio a lo Han Kang con 3 estrellitas y después sigue. 16 de julio. Cumplía 50 años mi madre, muy bien iniciado. Esto es a lo Han Kang, con fecha, con lugar, con decir realmente qué está ocurriendo. Mi padre salió de casa sin felicitarla. Mi juventud alborotaba emociones románticas. ¿Por qué no ayudarlos a salir de sus malos hábitos? Y vos pusiste coma pensé, no pongas ese coma pensé. No es necesario. Listo. Perfecto. Junto con mis hermanas ideamos una sorpresa. Junto es innecesario. Con mis hermanas ideamos una sorpresa. Mira, vas más directo. Yo lo que les estoy enseñando es a limpiar. Con ayuda de Clara, sobrina del párroco, le llevaríamos una serenata a mamá o a madre, como pusiste el nombre de mi padre. El nombre de papá. En lugar de mi madre, de mi padre, hacerlo más directo. Clara se encargó de convencer a los músicos que tocaban en la misa dominical. Yo tendría que ir a recogerlos en la parroquia a las 8 de la noche. La casa parroquial quedaba a pocas cuadras de la mía. Debía salir sin que se dieran cuenta. Punto y aparte. Habíamos comprometido a la vecina en nuestra aventura. Hay un punto y seguido. ¿Estás anotando o te lo tengo que mandar después escaneado? Pensé que tú me lo ibas a mandar y yo Después no te lo mando escaneado, sí. Punto Bueno. y seguido.
Esperaría hasta las 8 en su terraza para ayudarme a bajar de la mía y salir por su casa. Le aterrorizaba ayudarme. Un adolescente bonito y solo esas horas de la noche era para pensarlo. Yo no sé si pondría era para pensarlo, pero no te lo taché ni lo corregí. Después pensalo vos. A esas horas de la noche lo dejo ahí, como un incógnito. Punto y aparte, el párrafo que sigue. Todo comenzó a complicarse, eran las 8 y mi padre no había llegado a casa. El cura había comprometido a los músicos para llevar una serenata a la rectora de un colegio. Los músicos no llegarían a la casa cural antes de las 10. Yo este párrafo lo limpié bastante. ¿Todo comenzó a complicarse? No, porque eso es anticiparle al lector Listo. la complicación que va a venir. ¿Por qué lo tengo que tomar por tonto? No le tengo que decir todo. Puse, para las 8, mi padre no había llegado a casa. Y punto y seguido. El cura había comprometido a los músicos para llevar una serenata a la rectora. Después de un colegio, los músicos no llegarían a la casa antes de las 10. No pondría nada a la rectora, como que hay otro acontecimiento que la va a complicar. O sea, menos es más en este texto. Perfecto. Punto y aparte. Por mi madre no había problemas. Se había encerrado temprano en su habitación. Parecía que ya dormía. En lugar de parecía que ya dormía, que se hace largo, parecía dormir. ¿Entienden cómo vamos simplificando? Y limpiando, perfecto. Limpiando. El aire acondicionado no le permitía escuchar lo que ocurría afuera. La noche estaba fresca, pero nosotras nos sofocábamos en la angustia en el cuarto. Por la angustia en el cuarto sería. Serían las 8:30, a las 8:30 oímos abrir la puerta, directo. Había llegado mi padre. Pasó directo al cuarto. Bueno, así lo voy limpiando. Yo te voy a mandar escaneado y te voy a leer un parrafito para no hacer demasiado larga esta corrección. Y ya me entendiste por dónde vamos. Sí, perfecto. Bueno, sobre el final, ahí se me enreda porque hay una escena muy linda, que es lo mismo que dije en la clase pasada. No muestren el dedo que señala el sol, muéstrenme en el sol. Y dice así. Bueno, les cuento a los compañeros, está desarrollado que finalmente, después de unas peripecias, llega la orquesta y que el papá, al enterarse, se pone de acuerdo con las chicas, está más que de acuerdo en hacer esa serenata. Dice, llegaron, padre, llegaron. ¿Quién llegó?, preguntó mi madre. La otra, mi amor, por la que casi me matas, respondía mientras abría la puerta. Quedé aterrada cuando lo vi. Tenía una ceja rota y el labio reventado. Cuando me vio mi madre, bajó la cabeza avergonzada. Y mirá cómo lo cambio yo. Los miré. 2 puntos. Mi padre tenía una ceja rota. ¿Ves? Lo mostrás a tu papá. Y el labio reventado. Punto y seguido. Mi madre bajaba la cabeza avergonzada. Perfecto. Y el verbo bajaba le da movilidad, no lo pone estático. Sigue ocurriendo mientras vos mirás a tu padre, también ves lo que hace tu mamá. Perfecto. Mi padre rodeó con sus brazos su cuerpo y los dos escucharon felices la serenata. Yo pondría, mi padre rodeó con sus brazos el cuerpo de mamá y los dos escucharon felices la seguidilla de canciones. ¿Entendés? Porque lo de serenata ya venía arriba. Serenata es una palabra dura con la T, con la S, con la R, entonces seguidilla de canciones, como que se hace más suave. Se fueron los músicos y mi madre volvió a sus andanzas. Agarró a mi padre por la solapa y comenzó de nuevo a golpearlo. Y yo acá te puse que es una hermosa escena de la madre con el padre abrazados y después que lo empieza a golpear de pura furia, que tenés que mostrarla, que tenés que sacar todo lo que sean comentarios del autor o del narrador.
¿Está? Perfecto. Porque parece a la vez tierna y loca. Entonces, pero hay que mostrarla en todo su jugo. Ahora, ¿por qué me pegas? Preguntaba tratando de agarrarle las manos. Porque me hiciste creer que ibas a buscar a la otra. ¿Cómo pudiste atormentarme y no decirme la verdad? Y ahí sigue, mire, esto sirve para todos, por eso me voy a demorar en esta corrección. El padre dice, la otra siempre ha estado en tu imaginación, intentemos ser felices. ¿Ustedes se imaginan que un hombre le va a decir eso mientras la mujer le está dando castañetas y le está pegando? No, no No. es creíble, no es real. Sí, Entonces, o sea, afloja por lo irreal. Esto imagina, se congeló. ¿eh? ¿Entienden? Bien cortito y conciso. Y después lo terminás, ese tornado de dolor no pasaba. Sabíamos que todo continuaría igual, las inseguridades y las rabias no darían tregua a la tiranía de existir. Eso es de maestra de grado, es didascárico la palabra científica, o sea, querés enseñar, querés sacar una moraleja como si fuera una fábula. Y no. Eso lo eliminamos, ¿eh? Hay que buscarle un buen final. Al otro día, mi padre seguía con los ojos amorotados y ella reprochando algo que te los muestre, que los muestre en acción. Listo, perfecto. No el pensamiento del narrador o de esa persona que piensa de esta escenita tal cosa. El pensamiento lo tiene que poner el lector. Per- ¿Está? Perfecto, te Me agradezco. parece que te viene de perillas esta autora Han Kang porque te va a sacar un montón de vicios que uno tiene cuando comienza a escribir, y no lo hacemos tan habitualmente, mostrarle a los otros lo que estamos haciendo. Nos encanta ponerle el moño, pero es lo que hacemos también cuando conversamos con alguien, nos ponemos en maestrulis y le queremos enseñar y enseñar, y el otro a lo mejor no nos está pidiendo que le digamos algo sobre su vida, nos está pidiendo nada más que lo escuchemos. Hay que tomar aire, hacer un pasito para atrás, eso mismo es en la escritura, y dejar que el otro piense o sienta lo que nos está contando, que encuentre por sí solito el camino, ¿no? Bien, dicho todo esto, espero que te sirva, Beatriz. Yo No, te lo voy a mandar. me queda perfecto. Eso es lo que yo quería. Perfecto lo que me dijiste y no se me va a olvidar nunca. Por eso prefiero escucharte bien y que estar tomando apuntes. Me Ok, encanta me eso. parece muy bien. Bueno, como les había prometido, vamos a comenzar con La Vegetariana, que creo que es el libro más promocionado de esta autora, el que todos por lo menos han tenido o por internet o por el formato libro han tenido posibilidad de leerlo. Y les cuento, La Vegetariana fue publicado antes que La Lección de Griego, ¿eh? Este fue publicado en el 2007 y La Lección de Griego en el 2011. Con lo cual, en la lección de griego todavía hay más recursos literarios porque ya ella se permitió ir soltándose, ¿no? Vamos a leer el principio, necesito leerlo. ¿Tienen ahí el libro? ¿Quién estaba? Laura, que vos podías bajar los libros. ¿Le querés poner a los compañeros la hoja? Y comienza Eh, como no, siempre, no, directa. Sí, Henry, te escucho. no tenemos ese libro, no, el que teníamos era la lección de griego, Ok, pero este nuevo no. Entonces bueno, toca que lo leas. Voy a tratar de buscarlo, pero es un poco complicado. bueno. Espérate, yo lo debo tener. Ah, pero en este computador no. Pero te lo voy a buscar y te lo envío si quieres para que lo tengamos todos. Sí, Aquí para les que Ah, pongo maravilloso, ahí en la mano. maravilloso. Aquí les está comiendo, si no sé. Bueno, Voy a buscártelo mientras tanto en el otro. bueno, comienzo. Y comienza directo, como hace ella siempre, con esta literatura tan limpia y tan linda. Antes de que mi mujer se hiciera vegetariana, nunca pensé que fuera una persona especial. Para ser franco, ni siquiera me atrajo cuando la vi por primera vez. No era ni muy alta ni muy baja,
Llevaba una melena ni larga ni corta. Tenía la piel seca y amarillenta, sus ojos eran pequeños, los pómulos algo prominentes, y vestía ropa sin color, como si tuviera miedo de verse demasiado personal. Calzada con unos zapatos negros muy sencillos, se acercó a la mesa en la que yo estaba sentado con pasos que no eran ni rápidos ni lentos, ni enérgicos ni débiles. O sea, desde la negativa de lo que no era, la va describiendo. Si me casé con ella fue porque, así como no parecía tener ningún atractivo especial, tampoco parecía tener ningún defecto en particular. Su manera de ser, sobria y sin ninguna traza de frescura, ingenio o elegancia, me hacía sentir a mis anchas. Bien machista el pensamiento, ¿no? O sea, está mostrando un personaje que está cómodo porque la mujer no es ni fea ni linda. No es nada, es anodina, es como un cero. No hacía falta que me mostrara culto para atraer su atención, ni tenía que darme prisa para llegar a tiempo a nuestras citas. Tampoco había razón para que me sintiera menos cuando a solas me comparaba con los modelos que aparecían en los catálogos de moda masculina. Ni mi barriga, que había comenzado a abultar a partir de los 20 y tantos, ni mis delgados brazos y piernas, que no ganaban músculo a pesar de los esfuerzos que hacía, ni siquiera mi pequeño pene, que era la causa de un secreto complejo de inferioridad, me preocupaban lo más mínimo cuando estaba con ella. Toda una descripción muy descarnada, ¿eh? Nunca he pretendido más de lo que creo merecer. Cuando era pequeño me las di de bravucón en las calles poniéndome al frente de una banda de niños que eran menores que yo. Cuando me hice mayor, solicité ingresar en la universidad que me concedía la beca más jugosa y luego me di por satisfecho entrando en una pequeña compañía que además de apreciar mi escasa capacidad, me entregaba todos los meses un sueldo modesto. Así pues, fue natural que eligiera casarme con ella, que tenía el aspecto de ser la mujer más corriente del mundo. Miren qué expresión. De hecho, jamás he podido sentirme cómodo con las mujeres bonitas, inteligentes, sensuales o provenientes de familias adineradas. Tal como lo había esperado, mi mujer se ajustó sin problemas al rol de esposa común y corriente que yo deseaba. Todas las mañanas se levantaba a las 6 y me preparaba el desayuno, arroz, sopa y un trozo de pescado. También continuaba haciendo los trabajos temporales que desempeñaba de soltera, lo que constituía una aportación, si bien modesta, a la economía familiar. Era profesora asistente en una academia de computación gráfica, donde había estudiado un año y en casa trabajaba por encargo, transcribiendo los textos a los globos de diálogo de las historietas. Punto y aparte, era más bien callada. Bueno, y así sigue contando que esta mujer muy flacucha, que no usaba sujetador, le dice él, nosotros le decimos corpiño, no sé cómo le dicen ustedes, la va describiendo, y la va describiendo con un ritmo de alguien, a ver, él era acomodaticio y la mujer también era acomodaticia. No eran personajes con relieves, no tenían nada de relieve y aparentemente nos va a contar una historia común, hasta que llega una parte en la tercera, cuarta hoja que dice que encuentra a su mujer de pie ante el refrigerador, la heladera, nosotros le decimos, no sé ustedes cómo le llaman en Colombia. También. Bueno, eran más o menos las 4 de la madrugada, me había despertado con sed y ganas de orinar por la media botella de soju que me había tomado en la cena de trabajo. ¿Qué estás haciendo? Volví a preguntar y la miré con más detenimiento. Y escuchen este párrafo. Un escalofrío me recorrió la espalda e hizo que se me fumasen de golpe el sueño y la embriaguez. Mi mujer estaba de pie delante del frigorífico, completamente inmóvil. Debido a la oscuridad, no podía distinguir la expresión de su cara, pero intuía algo sobrecogedor en ella.
Su abundante cabello negro y sin teñir lucía suelto y desgreñado. Como siempre, el borde de su camisón blanco y largo hasta los tobillos estaba ligeramente enrollado hacia arriba. Bueno, y ahí empieza toda una escena, y esa escena que pone él no una vez, la va a poner varias veces esa escena a lo largo de la novela, uno la ve como si fuera un fantasma delante la heladera o el frigorífico, como le dice acá. ¿Qué significa? Es como el frío glacial, lo blanco, lo helado, que ya lo vimos nosotros en la lección de griego. ¿Se acuerdan que se utiliza mucho estas palabras? Bueno, acá él la encuentra así y él le sigue interrogando, y ella por única respuesta le dice: he tenido un sueño. Respondió por fin con voz fuerte y clara: ¿un sueño? ¿De qué hablas? ¿No sabe la hora que es? Me dio la espalda y se dirigió con lentitud al dormitorio. Al cruzar el umbral, estiró el brazo sin darse vuelta y cerró silenciosamente la puerta. Me quedé solo en la cocina a oscuras, mirando la puerta que se había tragado su silueta blanca. Fíjense la maestría de ella cuando empieza esta escena. Acá empieza a hacer funcionar a los personajes en acción, pero son acciones como contenidas. Y no solo son contenidas por la actitud del personaje, sino que son contenidas por los diálogos mismos. He tenido un sueño. 3 puntos suspensivos. No le dice nada más. Nosotros como narradores le hubiéramos puesto ahí una cantidad de condimentos y ella no dice nada. Y él debajo dice: me quedé solo. Ahí empieza una bisagrita, es un marcador, un indicio, donde me va a decir que esta pareja, a partir de esa escena delante de la heladera o el frigobar o como le quieran llamar, se produce la ruptura. Una ruptura profunda que nunca más la va a poder llevar para el lado que él quiere. Para el inicio de esa mujer anodina que no dice nada, que no expresa nada, y que a él le interesó justamente por eso. De golpe se encuentra con alguien que parece un fantasma parado delante de ese congelador y que lo deja ahí a él en un estado que no sabe qué pensar. Todo esto, al no poner el diálogo, al no continuar el diálogo y poner solo he tenido un sueño, es lo que le da intriga a la novela. Le da intriga a este capítulo. ¿Cómo un sueño? ¿Qué tipo de sueño? ¿Qué pasó? Siempre ponen los diálogos muchas preguntas para darle movilidad al texto, porque como es una cantidad de escenas inmóviles y muy fuerte, necesita darle un poco de movilidad. Entonces va a usar los signos de pregunta como una gráfica necesaria para darle tiempo, digamos, al personaje a ir armando. Después, a medida que avanzamos, por ejemplo en la 27, ahora les voy a leer un parrafito, ella le dice, por supuesto, se levanta un día y ella, algo insólito también, no tiene temor Han Kang de usar cosas insólitas, cosas que no haría un ser humano normal. Ella ha sacado toda la carne que es costosísima en Corea, la ha puesto afuera y la tiró a la basura. La tiró toda a la basura y él le sigue preguntando por qué. Ella le dice: porque tuve un sueño, pero nunca le dice el sueño. Después en la novela, el sueño aparece en otra letra, en otra gráfica, y contado desde ella. Entonces, ahí me entero de todos los detalles de por qué esta mujer tomó esa determinación. Miren, dice así. Y empieza no diciendo, tuve el sueño que yo tuve, no, porque eso lo haría una criatura. Ella empieza directamente contando el sueño. Era un bosque oscuro, no había nadie. Es un omnisciente. Tenía la cara y los brazos arañados por abrirme paso entre los árboles de hojas puntiagudas. Creo que estaba en compañía de otras personas, pero parece que los perdí. Hacía frío. Crucé un arroyo congelado y descubrí un edificio iluminado que parecía un granero.
Entré apartando una cortina de arpillera y los vi. Eran cientos de enormes y rojos bultos de carne que colgaban de un madero. De algunos de ellos caían gotas de sangre todavía fresca. Me abrí paso apartando los incontables trozos de carne, pero la puerta de salida del fondo no aparecía. La ropa blanca que llevaba puesta se me empapó por completo de sangre. Acuérdense de esta palabra, sangre, que va a aparecer en un montón de escenas. No sé cómo me escapé de ese lugar. Volví sobre mis pasos corriendo y crucé de nuevo el arroyo. Porque sangre puede significar para ella vida, pero también muerte. Vamos a ver los dobles sentidos que utiliza. De pronto el bosque se aclaró y aparecieron árboles primaverales muy tupidos y verdes. El sitio estaba atestado de niños y olía a cosas ricas. Varias familias que estaban de picnic. Era un panorama increíblemente luminoso. Corría un manantial rumoroso. A su vera había gente sentada sobre esterillas que comían rollos de arroz envuelto en algas. A un lado asaban carne a la parrilla. Se oía tararear canciones y resonaban las risas de alegría. Sin embargo, yo tenía miedo. Todavía llevaba la ropa manchada de sangre. Me agaché y me escondí detrás de un árbol para que nadie me viera. Tenía también las manos manchadas de sangre y la boca. Había comido los pedazos de carne caídos en el suelo de ese granero. Me había embadurnado las encías y el paladar con la sangre roja de esa blanda carne cruda. Mis ojos, que se reflejaban en los charcos de sangre, centelleaban. No pudo ser más vívida la sensación de desgarrar con mis dientes esa carne cruda. Y mi cara, mis ojos, me había vuelto una desconocida, pero no había duda de que era yo. No al revés, era un rostro visto innumerables veces, pero no era mi cara. No puedo explicarlo. Conocida y desconocida a la vez. Una sensación vívida y extraña, terriblemente extraña. ¿Cómo sabemos que es un sueño? Porque ella acá no dice en ningún momento que es un sueño. Cambia la letra, pone este párrafo. ¿Cómo podemos percibir que es un sueño? Por lo que está diciendo, la sensación extraña o sea, pero no sé, aquí me quedó una duda que tú dijiste algo de un omnisciente y yo no, me parece es como un monólogo de ella contando el sueño. Sí, pero también omnisciente. Ella hacia adentro es omnisciente, sabe todo lo que le pasa, todo lo que siente. A ella misma. Claro, está contando, y podemos, tal cual lo decís Beatriz, saber que es un sueño por el relevamiento de palabras, por el orden, porque no hay nexos, no hay un orden lógico de una narrativa. Dice, era un bosque oscuro, punto, seguido, no había nadie, punto. Tenía la cara y los brazos arañados por abrirme paso entre los árboles de hojas puntiagudas. Creo, miren el verbo que uso, creo que estaba en compañía de otras personas. O sea, no me está contando una escena real, no me diría creo, me diría estaba en compañía de otras personas. Cuando alguien duda, lo que dudamos cuando contamos el sueño es por el armado que tiene esta narrativa y por las palabras que usa. Y todo el tiempo la imagen la repite, porque así son los sueños, desordenados, obsesivos, las pesadillas sobre todo. Esto evidentemente es una pesadilla. Podemos inferir que es un sueño, no porque nos diga que nos está contando un sueño, sino por lo que cuenta. Esto es lo que les digo del dedo. No mostrar el dedo, sino directamente el objeto, lo que está pasando. Y después sigue hablando él. La cena que había preparado mi mujer consistía en hojas de lechuga y pasta de soja, una sopa clara de algas que no tenía carne, ni almejas, ni kimchi. Eso era todo. Y le dice él a la mujer, pero entonces, ¿has tirado toda la carne que había en el frigorífico por ese estúpido sueño? ¿Cuánto valía lo que tiraste? O sea, ella ni siquiera se lo está contando al marido, nos está contando a nosotros los lectores. Seguramente al marido nunca le contó el sueño.
pero nos cuenta a nosotros los lectores para que entendamos por qué ella se hace vegetariana. ¿Por qué sale de la carne, no? Mm. Dice, hazme aunque sea un huevo frito, estoy realmente agotado, casi ni he almorzado. También tiré los huevos. ¿Qué? ¿Tampoco volverán a traernos leche? Joder, ¿pretendes que yo no coma carne? No podía dejar todo eso en el frigorífico, no lo soportaba. ¿Cómo podía ser tan egoísta? Me quedé mirándola fijamente. Ella había bajado los ojos, pero se veía más serena que nunca. No me esperaba aquello. No me imaginaba que pudiera ser tan egoísta y que hiciera lo que le viniera en gana. No sabía que era tan irracional. ¿Quieres decir que a partir de ahora no comeremos carne en esta casa? Tú, en general, solo desayunas en casa. Seguro que comerás carne en la comida y en la cena. No te morirás por no comer carne por la mañana, respondió con parsimonia, como si su decisión fuera lógica y apropiada. De acuerdo, en mi caso vale, pero ¿y tú? ¿No vas a comer carne de ahora en adelante? Ella respondió asintiendo con la cabeza. Ah, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sea. Y así sigue. Después de un espacio, dice, mi mujer no cambió cuando llegó la primavera. Todas las mañanas me daba de comer solo verduras, pero no volví a quejarme. Cuando alguien cambia de un modo tan tajante, no hay más remedio que seguirle la corriente. Y de ahí siguen los relatos, hay una serie de espacialidad y de diálogos, y yo les voy a leer, lamentablemente les tengo que leer el final del capítulo, les tengo que dar los finales porque están trabajados con una maestría. Dentro de un ratito se los voy a leer. Ahora vamos a hablar de cómo está estructurada esta novela. Está estructurada en 3 partes bien diferenciadas. La primera parte es esta que yo estuve leyendo unos párrafos, donde va a trabajar ella no solamente cómo se siente la protagonista y el marido de la protagonista, sino cómo la ve la afuera. A través de un artilugio, la narradora hace que vayan a una cena de la empresa donde trabaja el marido, y hay toda una mirada donde se los aísla. ¿Por qué? Porque la sienten a ella haciendo algo distinto como un peligro social. Entonces, no solo la aíslan a ella, sino también a él, digamos, como consecuencia. Y después, él, cuando no logra hacerla entrar en razones, pide a la familia de ella que lo ayude a hacerla entrar en razones, y ahí van un día donde está reunida no solamente los padres, sino también la hermana de ella, el cuñado, el hermano, y empieza increyendo esta escena, porque en realidad toda la temática gruesa que tiene esta primera parte es la violencia. Primero, la violencia que ejercemos nosotros mismos con nuestro cuerpo, y después cuando está la escena esa familiar, donde en algún momento el padre, que era un militar que había estado en la guerra de Vietnam y de Corea, la hace tomar por un brazo por el cuñado y por el otro el hermano, y la obliga a meterle carne en la boca para que la digiera, y ella termina cortándose las venas, y termina toda una escena de mucha crueldad, pero porque ella también recuerda escenas anteriores de ese padre tan déspota, tan militar, digamos. Todo esto lleva a que esta protagonista sea internada en un psiquiátrico por ese intento de suicidio, y termina el capítulo. Por eso les digo que les tengo que leer el final, porque si no nos perdemos una gran puesta en escena. Es como si estuviéramos en un teatro o en un cine donde cada vez la película va tomando más fuerza y más fuerza.
Hay toda una escena también de la cuchilla, de un desprecio de él, porque se cortó el dedo, ella se chupó la sangre y él encontró un pedazo de cuchillo en la comida del marido. O sea, de todas las cosas que aparentemente a los otros no le importa y que para ella le hace un cracks. Ella, el marido la estaba cuidando, durmiendo en la habitación de ella cuando están internados en el psiquiátrico. Se levanta, no la encuentra y la sale a buscar, y en ese patio, digamos, de sanatorio también hay otra gente que está deambulando y termina también estando en algún momento los enfermeros y la gente del mismo sanatorio que la busca. Y miren lo que les leo. ¿Qué estás haciendo? Le susurré en voz baja y le tapé, porque ella se había desnudado, como todo loco se desnudó. Y le tapé su pecho esmirrado con la bata que tenía sobre las rodillas. Tenía calor, respondió sonriendo ligeramente. Era la sonrisa simple que la caracterizaba y que yo había creído conocer también. Me la quité porque tenía calor. Levantó la muñeca izquierda que mostraba de forma clara el tajo que se había hecho con el cuchillo y se la puso sobre la frente para taparse del sol. O sea, ella se había sacado los vendajes. ¿He hecho mal? Abría a la fuerza los dedos de su mano derecha, que estaban cerrados. Estaban así. Mientras él la tapa y la trata y trata de ver por qué se sacó la venda. Y miren lo que aparece. Un pájaro que tenía cogido del cuello cayó al banco. Era un pequeño ojiblanco al que le faltaban muchas plumas. Tenía una feroz marca de dientes de la que emanaba visiblemente la sangre roja, como si se hubiera mordido, como si hubiera sido mordido por un depredador. Una escena terrible, termina con una violencia. Imagínense el pájaro chiquitito, precioso. Creo que tenía la manita levantada por ahí. Sí, yo. Ay, perdón, perdón. Habíamos hablado inicialmente. ¿Quién tenía la mano levantada? ¿Alguien quiere decir algo? No. ¿Sigo? Esta escena terrible con que cierra el capítulo, el pájaro que significa la libertad, lo suave, lo que todos aspiramos al vuelo, ella lo había tenido en la mano y lo había mordido, lo había matado de un mordisco. O sea, totalmente alterada su realidad. No necesita decirme se volvió totalmente loca, me la muestra volviéndose loca, haciendo escenas de una persona desquiciada. Y toda esa metaforización del pájaro muerto es la metaforización también de todo lo con lo que ella está dispuesta a cortar. O sea, no tiene límite ya en los pasos que da para el cambio. Bueno, entonces les venía diciendo, la estructura está dividida en 3 partes. La primera parte, que es la que yo les estuve leyendo algunos párrafos, que es la vegetariana, que es donde aparecen los 2 personajes, un matrimonio, la familia alrededor, los personajes secundarios, y toda esta escena que ella termina con un intento de suicidio y el pajarito. La segunda parte, si ustedes creen que acá estuvo toda la fuerza de la novela, están súper equivocados. La segunda parte es la mancha mongólica, que uno se pregunta, ¿de qué se trata esto? En la primera parte es un narrador en primera, todo el tiempo. En la segunda parte vamos a ver el narrador en primera es el señor Cheong. La segunda parte, la narración va a ser en tercera persona. Y se va a centrar en el cuñado de la protagonista. Este cuñado, que es un personaje también muy rico para mostrar, es un artista. Pero
este artista tiene determinadas obsesiones o manías sexuales que no muestra de primera instancia, la va a ir desarrollando a medida y de la mano, es muy interesante el trabajo que hace, de la mano del arte. Él hace pinturas sobre los cuerpos, hace pinturas, diseños y demás. Es un señor, si se quiere, con deseos sexuales reprimidos, algo perverso, o sea, es muy rico, y mantenido por su mujer. O sea, económicamente lo mantiene la mujer, cosa que creo que no es muy común en Corea. Supongo que no debe ser común un personaje así. La mujer es próspera, es muy centrada y es hermana de la protagonista. O sea, él es cuñado porque es esposo de la hermana de la protagonista. La tercera parte, que también es muy distinta es como 3 novelas en una. Los árboles en llama, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahí está dedicada a la hermana más chica de la protagonista principal. Y le va a permitir desarrollar una cuestión de dualidades, de ida y de vuelta, y con el asunto de la locura y demás lo trabaja muy bien. Yo diría que para mí lo que define a la novela en lo temático es el extrañamiento, es una novela extraña, el trabajo de lo extraño. No es nada común esto que les decía yo de una mujer que mantiene a su marido artista, y encima este hombre de primera instancia muestra que siempre deseó a su cuñada. Pero también ese deseo es extraño, porque la protagonista, que es Yeon Jae, no sé si se pronuncia así, es Yeon y con H, Ye, o sea, Yeon Jae debe ser. Es flaquita, casi no tiene pecho, es como etérea, es puro hueso, ha quedado casi en la nada. Y sin embargo a él le produce un deseo perverso terrible, y sobre todo cuando se entera que tiene una mancha como si fuera una flor en la nalga. Eso a él le dispara un montón de imaginación. Y no se queda solo en la imaginación de estar con ella, logra que ella le acepte que la pinte, bueno, le trae un tipo para también pintarlo al lado de ella para verlos en un acto sexual. O sea, el voyeurismo, no resulta eso, bueno, y después terminan ellos teniendo su acto sexual, ¿no? Y encima la mujer de él, hermana de ella, cuando los descubre, que irrumpe así en un departamento y los descubre juntos y que es claramente que han tenido sexo entre los dos, en lugar de hacer un escándalo, pedir el divorcio, los declara insanos y llama al manicomio, cosa que ninguna mujer haría. O sea, toda la novela es muy, muy alocado, no en las escenas que ocurren, que podrían ocurrirle a cualquiera, sino en las reacciones de los personajes. Tal vez tenga que ver con la cultura, no sé, pero es muy curioso. Hay un tono erótico en esta segunda parte todo el tiempo, un tono erótico muy fuerte. Es una novela fuerte argumentalmente hablando. Hay una asociación constante entre lo sensorial concreto, eso lo logra con una minuciosidad descriptiva, y las emociones. Empieza, como yo les leía al principio, que mi mujer con una aparente búsqueda de lo normal cotidiano, pero lo hace estallar en algún momento en un orden moral personal secreto. Los personajes no son abiertamente no convencionales, pero sí lo son en sus actos, no lo dicen.
son no convencionales y producto de una cultura ancestral que guarda celosamente la violencia y sin embargo la tienen en grado fuerte. La novela investiga la esencia de las cosas, sean animales o objetos. En este segundo capítulo, que es la Mancha Mongol, hay un trabajo poético muy fuerte, un trabajo poético de suprimir lo que sobra y de trabajar totalmente la palabra desde el fondo de la palabra. Miren, la página 81 yo les voy a leer para que vean cómo trabajan este capítulo en las contradicciones. Cualquier cosa que quieran preguntar me lo dicen, ¿eh? Dice así. Entonces él se dio cuenta de qué era lo que le había impactado tanto cuando ella se tendió sobre las sábanas al principio. Era un cuerpo exento de deseo y paradójicamente era también el bello cuerpo de una mujer joven. De esa contradicción emanaba una fuente de fugacidad, una fugacidad extraña y sólida. Si es fugaz no tendría que ser sólido, sin embargo era extraña y sólida. La luz del sol se diseminaba a través del ventanal como en infinitos granos de arena. Infinitos granos de arena. Y aunque no fuera perceptible a la vista, la belleza de ese cuerpo también se estaba desmoronando como arena pulverizada. Una multitud de sentimientos indescriptibles lo asaltaron a la vez, llegando incluso a apaciguar el deseo que lo había estado atormentando tenazmente durante todo un año. Porque él todo el tiempo, cuando la ve desnuda, dice explícitamente que tiene erección. El tipo se vuelve loco viéndola desnuda a ella como si fuera la gran figura. Se había puesto los pantalones y con la cazadora de él sobre los hombros sostenía en las manos una taza humeante. Estaba descalza y con los pies posados suavemente sobre el suelo. ¿No has tenido frío? Al repetirle él la pregunta, ella negó moviendo la cabeza. ¿No estás cansada? Si no hice otra cosa que quedarme quieta. El suelo estaba tibio. Cosa sorprendente, ella no parecía sentir curiosidad alguna. Por eso podía mantener la calma en cualquier situación. No había explorado el espacio desconocido donde se encontraba, ni tampoco había expresado inquietudes que hubieran sido naturales en esta circunstancia. Parecía contentarse con presenciar como una espectadora las cosas que le sucedían a su persona. O quizás, en su interior, ocurrían cosas tan terribles, cosas tan inimaginables, que ya tenía más que suficiente con tener que convivir con ellas en la vida diaria, y por eso no le quedaban energías para mostrar curiosidad, explorar o reaccionar a lo que le ocurría a su alrededor. Lo que le hacía suponer eso era que percibía por momento que sus ojos no reflejaban una serenidad pasiva o idiota, sino una gran fiereza, y al mismo tiempo ejercía una gran fuerza para contenerla. En ese momento estaba acurrucada mirándose los pies, con las manos puestas sobre la taza caliente, como un ave friolera, pero esa pose, más que provocar compasión, dejaba ver una soledad sólida como una sombra y capaz de incomodar a quienes la miraban. Pero todo el tiempo está trabajando entre lo sagrado, esta explosión sexual que le produce, sabe que no lo tiene que hacer, que si alguien se entera esto sería terrible, están haciendo, y ni en ningún momento lo dice, no lo verbaliza, no. En los diálogos cortados uno lo va percibiendo. Va percibiendo, miren cómo dice ella en el 85, cómo le cuenta a él, que es el cuñado. Dice, ella detuvo los palillos con los que estaba a punto de llevarse a la boca un puñado de brotes de soja verde y se lo quedó mirando. Si prefieres no contestar, puedes no hacerlo, agregó él, luchando contra las imágenes lujuriosas que continuaban desarrollándose en un rincón de su cabeza.
No, no me importa hablar de ello, pero seguramente no lo entenderías, respondió ella impasible, masticando los brotes. Es por los sueños. ¿Los sueños?, repitió él. Sí, porque tengo pesadillas. Por eso no como carne. ¿Qué sueñas? Caras. Caras. Ante su expresión de no entender nada, ella se rió por lo bajo con un dejo sombrío. Ya te he dicho que no lo entenderías. Él no se atrevió a preguntarle por qué se había desnudado el pecho bajo el sol, como un animal mutante que realizara la fotosíntesis. ¿Eso también se debía a los sueños? Aparcó el coche delante de la casa de ella y se bajó del vehículo. Muchas gracias por todo, le dijo. Ella le replicó con una sonrisa. Tenía una forma callada de expresarse, semejante a la de su mujer que la hacía parecer juiciosa. Parecía una mujer completamente normal, mejor dicho, ella es normal de verdad, pensó. El que está loco soy yo. Ella se despidió con un movimiento de cabeza y entró en el edificio. Él esperó a que se encendiera la luz, pero la ventana de su casa no se iluminó. Puso en marcha el motor del automóvil, dibujando en su cabeza la habitación oscura hacia ella, metiéndose debajo del edredón, desnuda y sin ducharse. Un cuerpo lleno de espléndidas flores en toda su plenitud. El cuerpo que había tenido a su lado hasta hacía pocos minutos y al que no había tocado un solo pelo. Le asaltó un dolor acuciante. Bueno, todo eso va contando él el día que la pinta, y ese pintarle todo el cuerpo con flores lujuriosas y qué sé yo, lo vuelve loco de deseo. Entonces, después intenta traerle ese hombre que se acueste al lado de ella también y lo pinta, consigue convencer a un compañero de trabajo que cuando el compañero de trabajo se da cuenta del clima que hay ahí adentro y lo que están esperando de él, sale huyendo. Y él eso de interrumpir toda esa escena amorosa que él estaba elaborando en su imaginación y que estaba elaborando en la realidad, o sea, lo estaba logrando llevar a cabo, dice, ¿cómo hago ahora? O se empieza a inquietar y no encuentra mejor cosa que hablar con una ex amante que él tenía y que lo pinte, porque si a ella el pintarla así le abrió un canal de confianza y de diálogos y de que pudiera contar, el estar pintado él va a provocar, y de hecho lo hace, va al departamento de ella así todo pintado y terminan en una relación sexual fuerte. Entonces, pero es muy loco todo lo que ocurre, porque hay una aparente búsqueda de lo normal cotidiano al inicio de la novela, pero después hay un orden moral, un orden pasional, un orden escondido que va surgiendo y que va violentando, digamos, a cada uno de los personajes en su momento. Y la verdad que es muy curioso cómo ella desarrolla esta novela tan erótica, tan fuerte, con esos tonos que usa que son neutros. ¿Y por qué usa un tono más neutro en esto? Porque ya lo que cuenta es muy fuerte. No necesita ponerle condimentos al lenguaje porque ya lo que está contando es fuerte. Yo lo que me parece, y lo estuve investigando, es que ella lo trabaja, como les decía siempre, como un poema. Y me gustaría que si tienen con qué anotar, anoten esto. Hagan un triángulo, un triángulo. William Carlos Williams, que es un gran poeta americano, trabajó con los poetas de su tiempo una manera de hacer poesía que en este triángulo que les digo está en un lado la mirada, en la otra punta la comparación y arriba de todo la descripción. Hagan el triangulito y le ponen mirada, descripción, comparación. La mirada.
Al observador, es un observador que no emite opinión, cuenta nada más. Dirige la mirada a lo concreto, lo mínimo, lo cotidiano. ¿Qué es lo que hace Han Kang? Hay una épica de lo pequeño, de lo cotidiano. Una épica ¿por qué? Porque es minuciosa, minuciosa, minuciosa. De allí viene la descripción del objeto y después viene la comparación. Expresa lo real sin deformarlo, para lo cual se privilegia lo particular sobre lo general, lo local a lo universal. Esto le da un tono de sobriedad. Condensa el efecto fotográfico y cinematográfico. La mirada del protagonista tiene dos direcciones, la del narrador y la del lector. El lector es el que completa lo que el narrador le cuenta. ¿Y por qué cinematográfico? Cuando trata de lograr o integrar una visión en movimiento, ahí tenemos lo cinematográfico. La mirada, ¿se acuerdan que en el triángulo está la mirada abajo? La mirada sigue al objeto o a los objetos. En este caso serían las personas que son transformadas en objetos artísticos. Ella es transformada en un objeto artístico. Lo mismo que va a ser transformado ese posible compañero que le pone su cuñado. El desarrollo de la escena, ¿eh? Y va siguiendo esto el narrador. Quiere capturar la duración. Eso lo hace cinematográfico. La duración de la escena. Y tiene el problema de reproducir el pensamiento de los personajes. ¿Saben cómo lo hace? Los va transformando en diálogos cortos o pensamientos obsesivos. ¿Se acuerdan cuando les dije la gota de sangre? Después va a ser la mancha, siempre va a tener algo obsesivo donde apoyarse. Puede llegar a tener un tono amargo y espeso. En algunos momentos es muy amargo el tono que ella usa. Tiene muchas palabras recurrentes. Me gustaría que ustedes para la próxima clase marquen, por lo menos los 2 primeros capítulos, todas las palabras recurrentes que encuentren. Y también la adjetivación, la espacialidad, los diálogos. Hay una injerencia del pasado que lo mete en medio de todo esto. Por eso le digo, la mirada, ese triángulo, la mirada que la lleva a la descripción, cuando logra la descripción, después viene la comparación. Eso ella lo tomó de la poeta. Es una mujer muy inteligente, evidentemente ha tenido mucho campo literario, ha desarrollado mucho campo literario, entonces ha logrado todo lo que ha estudiado y todo lo que ha aprendido, digamos, en su carrera, lo ha logrado pasar a la novela de una manera admirable. Bueno, les voy a dar también un ejercicio para que hagamos para la próxima reunión, o sea, me lo mandan a más tardar para el jueves, y dice así, anotes, ¿qué narrador inventarías, o sea, qué narrador de primera, tercera, segunda, testigo, protagonista, lo que ustedes quieran, para un texto donde se muestre los pensamientos de alguien que sabe que después, dentro de 2 o 3 días, se va a morir? No olviden que el contraste que usa Han Kang le da intensidad a la narrativa. Los contrastes que ella utiliza es para darle intensidad a la novela. Bueno, les voy a ir leyendo ahora pedacitos. Primero, si quieren alguna pregunta, si no pasamos a leer pedacitos donde les voy a mostrar recursos.
¿Tienen algo que decirme? ¿Nada? Todo esto va... No. Bien, ¿alguna duda sobre lo que vinimos leyendo? Yo le mandé la novela para ¿Cómo? que yo mandé la novela por si la quieren mandar a todos. Ah, estaría buenísimo, Henry, por favor, Gracias, mándasela. gracias. Ya ahorita la comparto. Así yo les puedo leer y ellos pueden seguirme. Empieza así, lo que les voy a leer ahora. La imagen, esto es cuando empieza el capítulo de la mancha mongol, mongólica. Él comienza contando que la mujer le comentó esto. La imagen lo había asaltado de pronto el invierno anterior. Intuyó que estaba a punto de dejar atrás un año entero de vacío creativo y sintió una fuerza que se removía en su vientre y comenzaba a subir por su interior. Entonces no imaginaba que sería una imagen tan avasalladora. Los trabajos que había hecho antes habían sido sumamente realistas. Había expresado con gráficos en 3 dimensiones o imágenes documentales la vida diaria, monótona y desgarrada de la gente en la sociedad del capitalismo tardío, de modo que esa imagen voluptuosa, puramente voluptuosa, le pareció al principio monstruosa. La imagen podría no haber venido nunca si su mujer no le hubiera pedido ese domingo por la tarde que bañara al niño. Si después de sacarlo del baño, cubriéndolo con una toalla grande, no le hubiera preguntado a su mujer que le ponía los calzoncillos al pequeño, ¿cuándo desaparecerá la mancha mongólica? Todavía la tiene bastante grande. Si su mujer no le hubiera respondido sin pensar, pues no lo sé exactamente. Jeonji, por ejemplo, que es la hermana de ella, la tenía todavía a los 20. Si cuando él repitió a los 20, ella no le hubiera respondido sí, era del tamaño de un dedo pulgar y de color verdoso. La tenía entonces, así que debe de tenerla todavía. Fue en ese instante cuando lo asaltó la imagen de una flor verde azulada floreciendo en medio de las nalgas de una mujer. El hecho de que su cuñada tuviera todavía la mancha mongólica en el trasero y la imagen de un hombre y una mujer copulando desnudos y con los cuerpos pintados de flores se le imprimieron en la cabeza en una incomprensible y a la vez clara relación de causa y efecto. La mujer de sus bocetos no tenía rostro, pero era su cuñada. Mejor dicho, tenía que ser su cuñada. La primera vez que la había dibujado, imaginando su cuerpo desnudo, que nunca había visto, y estampado en el centro de sus nalgas una pequeña mancha verdosa como un pétalo, había experimentado un ligero estremecimiento y al mismo tiempo una erección. Era un poderoso deseo sexual hacia un objeto definido que no sentía desde que se había casado. Desde los 30 y tantos años no había experimentado algo semejante. Entonces, ¿quién era el hombre sin rostro que abrazaba a la mujer como si la ahorcara y la penetrara sentado en el suelo? Él sabía que era él, que no podía ser otro que él mismo. Cuando sus pensamientos lo llevaron a esa conclusión, su gesto se torció. Ahí hay un espacio y dice, durante mucho tiempo trató de encontrar una solución. ¿Cómo escapar de esa imagen? Sin embargo, no había salida. No existía en el mundo otra representación tan intensa y subyugante como esa. No sentía deseo alguno de trabajar en otra cosa que no fuera eso. Todas las exposiciones, películas y espectáculos que veía le parecían sosos, simplemente porque no eran esa imagen. Soñaba despierto buscando la manera de hacerla realidad. Pediría prestado el taller de un pintor que era amigo suyo, instalaría la iluminación, prepararía las tinturas para pintar, miren, todo este condicional, esta manera de usar los verbos que le dan velocidad y le dan certeza de que va a ocurrir en el futuro. Miren cómo suena. Soñaba despierto buscando la manera de hacerla realidad. Pediría prestado el taller de un pintor que era amigo suyo. Instalaría la iluminación. Prepararía las tinturas para pintar los cuerpos y extendería una sábana blanca para cubrir el suelo.
Cuando sus pensamientos lo llevaban hasta ese punto, se daba cuenta de que le quedaba lo más importante, que era persuadir a su cuñada. Se había atribulado durante mucho tiempo convenciéndose de que tenía que reemplazarla por otra mujer, cuando tarde y de repente se le había ocurrido preguntarse cómo sería capaz de dirigir y grabar lo que no sería más que pornografía. No solo su cuñada, ninguna mujer accedería a ello. ¿Contrataría entonces a una actriz profesional y le pagaría altos honorarios para que se prestase a su proyecto? Y aunque lograra grabar lo que quería después de hacer muchas concesiones, ¿podría exponerlo? Alguna vez se había imaginado a sí mismo pasando por un mal momento debido a una obra suya que se convertía en objeto de polémica social, pero jamás se le había pasado por la cabeza que un día podría ser catalogado como creador de material pornográfico. Siempre había trabajado con total libertad, así que nunca había tenido conciencia cabal de que quizás no dispusiera de una libertad ilimitada para trabajar. Acá también hay toda una cuestión con el arte. Hasta dónde somos libres como creadores y hasta dónde el arte es arte por algo que queremos crear o es arte para satisfacer los apetitos sexuales primarios que tenemos como hombre o como mujer. Si no fuera por esa imagen, no tendría por qué estar sufriendo ahora toda esta ansiedad, incomodidad, nerviosismo y dudas lacerantes, ni tendría por qué autocensurarse. Miren la cantidad de adjetivos que se meten, ¿eh? Dice, esta ansiedad, incomodidad, nerviosismo y dudas lacerantes. Cuando nosotros a veces tenemos mucha dificultad con la adjetivación, se pone, no se pone, son parecidos, ella pone 4 adjetivos acá uno tras otro porque está tratando de mostrar un personaje totalmente obsesionado. Porque todo eso nos decimos cuando estamos obsesionados. No estaría experimentando el miedo de que si daba un paso en falso por una elección equivocada, podría perder todo lo logrado hasta entonces, aunque no fuera mucho, incluyendo a su familia. Muchas cosas estaban resquebrajando en su interior. ¿Era un ser humano normal? ¿Era un ser moral? ¿Está lo suficientemente fuerte como para tener pleno control de sí mismo? Ya no podía afirmar que tenía las respuestas, que antes creía tan seguras a esas preguntas. Bueno, y ahí pone en movimiento de nuevo los personajes. Se oyó el sonido de la cerradura abriéndose, así que cerró el cuadernito de bocetos y lo atrajo hacia sí. No deseaba que quedara expuesto a la mirada de nadie. Esta era otra experiencia desconocida para él, puesto que nunca había sido reacio a mostrar sus bocetos e ideas. Hola. La persona que había entrado era una colega joven llamada Jota, que llevaba el pelo largo y recogido en una coleta. Vaya, pensé que no iba a haber nadie hoy, dijo Jota riéndose y echándose atrás la espalda para aparentar desenfado. ¿Quieres tomar un café?, preguntó sacando unas monedas del bolsillo. Bueno, y así va pasando, ¿no?, las escenas, pero sobre todo es muy sincera, muy profunda, la imagen de un tipo obsesionado por un fetiche, porque él en todo caso lo que lo obsesiona no es ni el cuerpo de la cuñada, sino esa nalga que tiene una mancha que parece una flor. Y sin querer la hermana le facilita que él vaya hacia la mujer, hacia su propia hermana, a preguntarle cómo le está pasando, qué le está pasando, porque ella no tiene tiempo por tanto trabajo. Que tiene una naturalidad esas escenas, que es lo que ocurre generalmente. Cuando alguien está en situación de pecado, digamos, o de hacer algo malo, el propio acompañante, la propia pareja a veces le facilitan las cosas sin saberlo, por supuesto, ¿no? Pero hace de Celestina sin notar que lo está haciendo. Y él, por supuesto, recoge la oportunidad y la va a llevar a cabo. Bien, entonces tenemos una búsqueda de esencias de las cosas, ¿eh? La esencia, él va a preguntarse hacia sí mismo qué le está pasando y se va a enfrentar con esa cantidad de tabúes y cosas, y a su vez
va a indagar sobre su cuñada, que es una mujer muy enigmática, que no dice, habla con sus silencios, con pequeños gestos, y ninguno de los dos trata o se pone incómodo por hacer eso que para ellos de alguna manera estaba bien, tenían que llegar a eso. O sea, no reprimen lo que son los deseos primarios. No se reprimen. En este capítulo nadie reprime nada. Dejan salir la parte oscura del ser humano que casi todos tenemos y los va trabajando con esa descripción minuciosa de las flores. Me gustaría que se pongan a leerlo realmente a la novela para que vean el erotismo que tiene la pintura que él hace. Por supuesto que yo diría ya que dejó de lado el arte. Lo que hace es traspasar su deseo a la flor y esa flor está tan impregnada de deseo cuando la pinta que la otra siente el deseo. Una mujer que es totalmente apática y que no le importa nada empieza a sentir deseos, no por él, sino por esa pintura y por lo que él hace. Bien, ¿hasta acá vamos bien? ¿Se entiende todo? ¿Se entiende cómo lo vamos trabajando? Recuerden que yo les dije en la charla pasada que cuando usábamos la tercera persona para el narrador, nos distanciamos, pero podemos contar más cosas. Cuando nos queremos meter en el personaje, tenemos un narrador omnisciente que cuenta hasta los sueños de la vegetariana. Y lo ideológico acá está disimulado, porque toda novela tiene su ideología, aunque el autor no lo quiera hacer. Está disimulada por el argumento. Es un argumento tan bien armado que uno piensa que lo único que quiso desarrollar la autora fue un buen argumento, una buena historia, pero en realidad para ella el argumento es una excusa. En realidad ella trabaja muchísimo con el lenguaje. El punto de vista, o sea, desde dónde lo cuento, es desde el protagonista. Pero a veces lo va cortando con esos monólogos, con esas irrupciones de ella contando de los sueños, para no hacerlo tan con una sola voz. Para lograr otras voces, lo va interrumpiendo y le cambia el tipo de letra, hace una espacialidad, como trabajó después en la clase de griego. La clase de griego es más acentuado lo que hace con la palabra. Acá es un poquito como que va intentando. Está ambientada en Seúl, en Corea del Sur, y también es una denuncia. La mayor parte de la gente cuando lee La Vegetariana dice, ella intentó mostrar que el cuerpo, que la mujer valorizando su cuerpo y haciendo lo que quiere y en uso de la libertad y qué sé yo, pero eso es medio panfletario. Yo en realidad creo que ella utilizó el cuerpo también como un objeto para poder explorar todas estas cuestiones que seguramente le pasan a la sociedad común de Corea, que son, ¿qué hacen? Es una sociedad, por lo que está mostrando acá, de una familia común muy reprimida, muy autoritaria en algunos momentos, entonces, y muy encuadrada, encuadrada en sus ritos, en sus costumbres, y ella lo que hace a través de La Vegetariana es meterse hacia adentro de lo que no se dice, de esos personajes. Sí, Laura, me estás levantando la mano, disculpa. Decime, habilitame el micrófono, Henry. Hola, pues yo quería, Hola, buen día. ¿cómo estás? Quería comentar, pues mi impresión cuando la terminé de leer como la semana pasada y Sí, realmente me voló la cabeza Han Kang con esa novela. La, la clase de griego me parece que es una hermosa historia de amor donde
donde hay un amor que no es sexual, sino como un cuidado por el otro, ¿no? Como un interés de cuidar al otro, que es realmente lo que para mí es en últimas el amor, ¿no? Y esta, yo la empecé a leer y bueno, me parece imágenes muy fuertes, ¿no? La sangre todo el tiempo, y este sueño inicial con el que arranca casi la novela, eh, me pareció brutal. También me parece, como dices, que muestra un poco lo que es el machismo en las familias tradicionales orientales, ¿no? Que es como que los hombres, el esposo de la protagonista de la vegetariana me parece un imbécil, casi que no soy capaz de avanzar la lectura porque quería ahorcarlo. Qué pena el sonido de fondo. Yo no diría un imbécil, es un hombre que quiere pasar desapercibido, quiere ser un hombre común, un hombre que no tiene aristas, no tiene relieve, no tiene condiciones. Es lo único que se conforma con tener una familia y hacer las cosas comunes que hacen todos. Sí, y entonces no sé si mi interpretación va más allá de lo que realmente está en la novela, pero me da la impresión de que la vegetariana viene a ser una metáfora del abuso sexual infantil y no sé si solamente sexual, porque como vemos el papá de ella también es tremendamente violento según lo describen, ¿no? Como del abuso en la infancia. Y luego, en el segundo capítulo, cuando aparece la mancha mongólica en la nalga del niño, del hijo de su hermana, con la cual él, que también está en la nalga de la protagonista de la vegetariana, y con la cual se obsesiona el esposo de la hermana, me parece que es una metáfora también, como un símbolo de esa denuncia, digamos. Me pareció increíble porque ella en ninguna parte de la novela se habla sobre la violencia o el abuso infantil, pero me parece que ese es el trasfondo, que lo que ella hace ahí es narrar una historia de violencia y de abuso infantil a través de una mancha en una nalga y de una situación Habla de la perversión de los adultos. de traición. No sé si tanto la abuso como la perversión. O sea, No te escucho muy bien. perverso para sentir excitados, ¿no? Sí, el esposo de la hermana, es decir, el cuñado de la protagonista, el cuñado de la vegetariana, se obsesiona con la nalga de ella, como se obsesiona con la mancha de su hijo, ¿no? Es un fetiche. Una cosa muy loca. Y al final, como toda esa circunstancia desencadena en la locura, porque finalmente ella termina muriéndose, matándose básicamente, ¿no? Dejándose morir como en una condición de pero no contemos lo que sigue. La tercera me voló la cabeza. Quisiera poder escribir algo sin decirlo también, ¿no? Que me parece que es lo que ella está haciendo, ¿no? Ella escribe sobre algo, denuncia algo, sin siquiera nombrarlo, durante las 200 páginas. Y eso me parece... Porque puede expresar el objeto con las grandes elipsis que hace. Pero fíjate que ella va repitiendo, por eso les dije que quiero que busquen para la próxima clase las palabras clave, las que se repiten, para que ustedes se vayan ordenando. Miren, cuando empieza el segundo capítulo, hay un espacio y dice: hacía 2 años, a principios del verano, su cuñada se había cortado las venas en su casa. Esto lo dice el cuñado cuando empieza a narrar lo de la mancha mongol. Ella nunca, nosotros con menos pericias dejaríamos en la primer parte, dejaríamos cuando termina con que había mordido un pajarito y lo había muerto de un mordiscón, digamos, que es terrible la escena, es escalofriante, asquerosa, no sé cómo llamarlo.
cuando hace esa escena, y ahí lo deja. Nosotros no volveríamos, y sin embargo él vuelve, o la narradora vuelve, sobre el hecho de que ella se había intentado suicidar. Nunca suelta el hilo, en las dos novelas observé esto, nunca suelta el hilo ni nos deja a nosotros como lectores que olvidemos lo que ella puso al principio, porque para algo lo puso. Por eso se siente y se percibe tan bien organizadas sus novelas. Como otro no hubiera puesto esto, porque dábamos por hecho que el lector ya lo leyó y ya se lo conté, no se lo vuelvo a contar. Ella vuelve una y otra vez, en las dos novelas el mismo trabajo. Aunque sea con 2 renglones, nos remite al hecho anterior. Porque en la vida, si ustedes se ponen a pensar, también ocurre esto. No es que algo nos ocurrió en el pasado y no nos vuelve a molestar en el presente. El presente está marcado por algo que ocurrió en el pasado. Desarrollamos determinadas actitudes, determinadas palabras, determinadas imaginaciones en base a lo que nos ocurrió en el pasado. Y eso es lo que está haciendo ella. Está organizando el tiempo sin perder de vista nunca qué fue lo que le pasó atrás. Volviendo, aunque sea en 2 renglones, volver a poner eso. Después sigue. Fue en la comida que hicieron para la familia de su mujer con el fin de celebrar que se habían mudado a una casa más grande. En esa familia todos eran amantes de la carne, pero un día su cuñada se había hecho vegetariana y había dejado de comerla, lo que al parecer, empezando por el suegro, había molestado a todos. Su cuñada estaba tan flaca que daba lástima, de modo que no fue de todo incomprensible que la reprendieran severamente. Sin embargo, había sido algo increíble, digno de una escena del teatro del absurdo, que el suegro, que había sido combatiente en la guerra de Vietnam, le pegara una bofetada a su hija rebelde y le metiera en la boca un trozo de carne a la fuerza. Sin embargo, todavía más nítido y espeluznante, había sido el grito que había salido de la boca de su cuñada. Después de escupir la sangre, había alzado el cuchillo para cortar la fruta y había lanzado una mirada feroz a cada uno de los miembros de la familia. Sus ojos brillaban inestables y desorbitados como los de un animal acorralado. En el instante en el que empezó a manar la sangre de su muñeca, él había rasgado una sábana y se la había atado en la herida. Luego había cargado sobre sus espaldas su cuerpo delgado como un fantasma y, sorprendiéndose de su propia determinación y reflejos, había corrido hacia el aparcamiento de la urbanización. Mientras observaba, bueno, y ahí lo sigue contando, o sea, vuelve a contar la escena que fue contada en el primer capítulo, pero ¿por quién fue contada en el primer capítulo? Busquémoslo y miremoslo cómo ahora cuenta él, y no solo lo cuenta, sino que da detalles, por ejemplo, que su suegro había estado en la guerra de Vietnam. Va agregando pequeños, como gotitas de agua, pequeños detalles que me dan más pautas de por qué está ocurriendo esto. Esta misma escena, léanla para la próxima también, en el primer capítulo, a ver cómo se cuenta y quién la cuenta, qué tipo de narrador. Todo esto lo van a leer para después poder hacer el ejercicio de contar una persona que está a 3 días o 2 o 1 de morirse. Sí, Laura, te escucho. Sí, me parece, sabes que me parece también súper clave. En la primera parte, al principio, hay una escena en la que se dice, ¿no? El marido dice, creo que esa parte la leíste hoy, que el marido dice que habían estado aplazando el tener hijos hasta cuando tuvieran para comprar una casa o hasta que hubieran pagado el apartamento más grande, y que ya lo tenían y que ya iban a empezar, digamos, como a crear esa nueva familia cuando ella empieza a tener estos sueños y empieza a volverse esta persona muy extraña, que a él le parece muy extraña y con la que no puede convivir. Entonces eso me parece también que es como súper clave
en el desarrollo de toda la historia. Sí, incluso después, a medida que ustedes lean la novela, van a ver que la familia de ella le vive pidiendo disculpa a él por tener una hija con esa actitud. O sea, como que es una deshonra para la propia familia tener a alguien inestable. Evidentemente ella está muy inestable, pero no habría por qué pedir disculpa que alguien se enferme. Pero por la costumbre, o sea, también indirectamente va denunciando todo lo social y todo lo que ocurre en esa sociedad tan cerrada, ¿no? Que nos muestra Han Kang. Bien, ¿alguien más tiene alguna cosita que preguntar? Si no, seguimos. ¿Les queda claro lo que tienen que hacer de ejercicio? No dejen de hacerlo. Vuelvo a repetir por alguien que no haya escrito. ¿Qué narrador inventarías para un texto donde se muestran los pensamientos de alguien que sabe que después de 2 o 3 días se va a morir? Y usan los contrastes para darle intensidad. El adentro y el afuera. El afuera, por ejemplo, en el primer capítulo, sería la invitación que recibe el protagonista masculino, o sea, este señor tradicional que eligió a esta mujer que no era ni alta ni flaca, ni buena ni mala, ni linda ni fea. Esta mujer, tono neutro. El primer choque con el afuera es esa invitación que parece muy sencilla de su trabajo, lo invita el jefe de su trabajo. Y el segundo afuera, pero ahí ya mucho más contundente, es la fiesta familiar, donde se los invita, pero a la vez el marido sabe que esa invitación implica que él ya le estuvo contando que su mujer tiene un comportamiento extraño. Y ya ahí no es solamente el afuera que la mira, sino el afuera que le intenta hacer cambiar de idea, que le impone cambiar de idea, y a la que ella tiene una rebelión total, y como no le encuentra salida a esa rebelión, termina cortándose las venas. Y como final del capítulo hay una gran metáfora, una gran escena metafórica, que es ella que es víctima de esa violencia y de esa imposición, termina asesinando a un pájaro. Y lo termina asesinando porque podría haberlo matado con las manos, podría haber puesto Han Kang. Lo asesina de un mordiscón. Ella, que no quiere morder la carne, que le da impresión, que le repele morder la carne, termina mordiendo a un inocente, lo termina asesinando. Creo que ahí, Laura, está el primer indicio que vos decís de la pedofilia. Ese pajarito representa otras cosas. Por ahí puede estar que vos te hayas interpretado después La Mancha como algo de violencia infantil. Ahí sí puede haber una gran metáfora, que habría que hablarlo con la autora, ¿no? Uno eso, si no lo habla con la persona que lo creó, puede suponer muchas cosas. ¿Por qué se pueden suponer muchas cosas? Porque la escritura es muy rica. Permite más de una lectura, permite una segunda, una tercera lectura, una segunda, tercera interpretación. Eso tienen los buenos poemas y las buenas narrativas. Y vuelvo a repetir que ella trabaja sus textos novelísticos como si fueran poemas. Yo le encuentro muchos de los recursos de la poesía. Bueno, Henry, ¿quieren preguntar algo? ¿Vos querés preguntar algo? Yo hice mi tarea de la clase de la vez pasada, pero no la pude enviar porque, bueno, tuve una serie de inconvenientes, pero ahora que llegué a la casa la envío. Muy bien, me parece estupendo que cumplan con lo atrasado y con lo nuevo. Sí, yo también envié la tarea hace 2 semanas,
pero no me la han corregido todavía. Pero me la mandaste a mi email, Vilaltanancy con I Sí, de puntito. hace 2 semanas al email, sí. No la encontré. Volvémela a mandar, no debe haber entrado. A veces, viste, con el problema de internet no ¿Cambiaron entra. de email o es el mismo? No sé. No, Vilaltanancy, así con B corta, vilaltanancy@pibertel.com.ar. El correo está en el grupo. Bien, En la descripción del grupo está el correo. bien. Rosaura, que me está levantando la mano. Sí, María, buen día. Buen día. Llegué tarde porque llegué tarde porque no sé qué es que se había Porque ido la llegué luz. tarde, porque no llegué temprano. Sí. María, yo también te envié por ese mismo correo que estuvimos manejando en los grupos pasados. No lo tengo. Vuélvanmelo a mandar, por favor, porque a veces cuando está muy llena la casilla, no entra. Vuelvan a mandarlo porque a mí me interesa mucho ver cómo van interpretando ustedes, cómo van llevando al papel las cosas que damos en el taller. Pero en la clase pasada me dijo que sí le había llegado. Entonces lo tengo que tener corregido. No te lo mandé nada más, no lo escaneé. María del Rosario, yo lo voy a volver a mirar, pero te pido que me lo vuelvan a mandar, por favor, porque estuve con un festival muy importante y la verdad, esta semana he estado con trabajitos. ¿Cómo se llama el tuyo, María del Rosario, que ya lo apunto para buscarlo? Una ceremonia inolvidable. Me parece que eso lo tengo. ¿Y el tuyo, Rosaura? De la fama a un adiós sin despedida. Bueno. Si no, les voy a mandar yo a sus correos para que me manden. Bueno. Bien. Y ahora me mandan esta semana, para el jueves a más tardar, lo que le estoy pidiendo ahora de nuevo, ¿sí? Porque esto me permite, vamos increyendo, aplicando las técnicas de Han Kan. Es bien difícil aplicar la manera de Han Kan. Se los digo porque en lo personal, ya se los he comentado, cuestiona, interpela toda nuestra escritura. Porque tiene un modo muy profundo, aparentemente sencillo, no tiene nada de sencillo su estilo, pero es un tipo de escritura despojada que no estamos acostumbrados a hacer en Latinoamérica. La escritura que nosotros hacemos responde a la manera de ser y a la manera de hablar. Nosotros somos para hablar jacarandosos, hablamos mucho los latinos y manifestamos mucho. Estos personajes no, estos personajes son contenidos y nos están enviando información a cuentagotas. Sí, Rosaura, me querías decir algo, te escucho. Sí, ¿qué me querés decir? Sí, yo también quería como hacer un comentario con respecto, bueno, a lo que llevo leído porque no he terminado de leerlo todo, ¿no? Sí. Pero sí le puse bastante atención a la interpretación, al análisis que tú nos entregaste y de verdad que hay que leerlo con pinzas, ¿sí? Despacio. Porque es impresionante el cambio. A mí se me pareció un poco cuando fui leyendo capítulo a capítulo, sin embargo, a pesar de que parecía lineal, no, me pareció como algo así como cuando estuve leyendo a Pedro Páramo, ¿sí? Que sale de un capítulo donde está en la carretera y después está en la siguiente, está en el cuarto oscuro, cosas así, ¿no? Entonces, es decir, como que hay que tener una absoluta atención y yo pediría que en este momento para leer e interpretar una obra como la que estamos trabajando ahorita de esta mujer, sí se necesita realmente una orientación profesional como tú lo estás orientando, porque es muy fácil también de
si no se tiene como una perspectiva de eso, perder el interés, ¿sí? ¿Te parece, primero que si lo leo de un tirón y sin la doble lectura que les digo yo, de buscar los recursos y por qué hace eso, nos perdemos la maestría de la autora, porque ella realmente, esto que les dije yo y que encontré que lo trabaja como un triángulo, y lo trabaja así, yo estoy segura que lo trae de la poética, porque trabaja cada novela como un poema, nos quedamos en lo trivial, en esto que les digo yo, que nos dice Random House, que es una novela sobre una mujer que revaloriza su cuerpo y que se niega a comer carne, entonces ella se para ante la sociedad, y es más que una denuncia, tiene mucho más la novela que esto que intentamos decir sobre la novela. Tiene muchas más cosas, entonces hay que leer cada capítulo despacio. Primero léalo de un tirón porque es agradable la historia también. Sobre todo la vegetariana tiene un argumento bien sólido, pero después, cuando lo agarran en una segunda lectura, vayan leyendo y vayan encontrando cosas porque las tienen. Y siempre las novelas de ella, yo lo que he descubierto, por lo menos estas dos que leí, en alguna parte, ya vamos a ver en el tercer capítulo, toca el tema de la homosexualidad. En la lección de griego es hombre con hombre y en esta es mujer con mujer. Pero lo hace de una manera tan delicada, tan suavecita y tan, no diría poética porque no usa palabras de adorno, sino... No es obscena, no es obscena. No, como que te estoy contando un secretito, te estoy dando la escena a través de una cortina de gasa para que vos la veas, pero que no la veas tan intensa. Y para que no choque. Como una cosa que se desarrolla natural. Yo tuve que optar por ir escribiendo a lápiz el capítulo que podía estar en pasado o en presente, ¿sí? También en futuro. Sí, lo fui haciendo porque pues apenas estoy haciendo la primera lectura, pero teniendo en cuenta el taller pasado, entonces yo tenía que encontrar pues eso, pues encontrar, es decir, cuál es el algoritmo ahí para que me cautive, ¿no? Porque de contrario, si no hay una orientación, como estamos acostumbrados a una literatura más torrencial, que es la nuestra, ¿cierto? Sí. Entonces, esa que lleva es con tanta suavidad, con una capa, con la otra capa, y la va, ¿sí? Entonces, como se podría tornar si no tiene una dirección como de una lectura aburrida. Y máxime si pues yo en el caso mío no tengo formación en literatura, yo tengo formación en otra cosa. Entonces, pero sí, es decir, igual, es decir, quiero decir con eso que aparte de los elementos que tú estás dando, entonces ahí me tocó empezar a hacer las llamitas a esto, está en pasado, aquí fulanito de tal, para poderme encontrar en otro capítulo con ese mismo personaje. Sí, los construye, una vez que está construido, después mantiene. Lo bueno es que mantiene las estructuras, hace siempre el mismo juego. Y otra cosa es esto que yo les digo, que encontré en que ya venía de la otra, pero en esta especialmente, que me cuenta la escena un personaje, y después el otro capítulo, como que está separado, vuelve a esa primera escena que contaron. Y le agrega matices, le agrega datos, le agrega detalles, chiquititos, pero que me permiten entender. En la otra es pura acción. Ella cuando se corta, los gritos, los empujes, todo lo que pasó. Y en la segunda, el tipo hace el recuento, sí, porque mi cuñada cuando se cortó las venas, porque el padre es autoritario, porque vino de la guerra de Vietnam, o sea, me va dando detalles que me permiten entender por qué ocurrió aquella escena. María, pero la otra cosa que admiré mucho del trabajo de esta autora es la economía de palabras, ¿sí? Ah, sí. Pero la riqueza de lo poco que dice, ¿sí? Sí, pero... Que realmente, por ejemplo, pues aquí en lo que se lee de nosotros, latinos, no es así, es por el contrario. Bueno, claro que eso es como una característica también de la novela contemporánea, ¿no?
pienso yo, ¿no? Que eso es como de las nuevos, por llamarlo de alguna manera, llamarlo rituales con respecto a la extensión, ¿sí? Me pareció eso, porque es muy económica en palabra. Pero vos no te olvides, primero la cultura a la que pertenece ella, que es la oriental, que los orientales de por sí son de pocas palabras. Sí. La segunda cosa, que no significa que no tengan emociones, fíjate todas las emociones contenidas que ella nos está relatando, todas las emociones guardadas bajo 7 llaves. El respeto por la familia, o sea, nos está diciendo un montón de cosas en cortos tramos. Y lo segundo es cómo las trabaja, porque esto que yo les mostraba de los verbos, que la clase pasada yo le hablé mucho de los verbos, es bien difícil. O sea, utilizar, mezclar verbos para darle movilidad a la novela, para decir, esta escena que quiero hacer es cinematográfica, esta otra escena es detenida, esta escena es como una foto. O sea, va cambiando permanentemente, ella juega dentro de la novela, no solo con las emociones, sino que las palabras que va a usar y la forma en que la va a construir va a tener que ver con eso que ella quiere manifestar. Es notable como no pierde nunca el hilo. Y son novelas para leer despacio. Si bien la trama nos lleva a que queremos saber un poco más, y como nunca termina de contar, porque incluso los diálogos son muy escuetos y están llenos de elipsis y nos dejan a media, pero eso es lo que hay que hacer con un buen diálogo, no se puede decir todo. Un buen diálogo tiene que dejarme tiempo para que yo le agregue cosas, porque así se atrapa al lector. Y bien decía Rosaura, son las nuevas metodologías de escritura, porque nosotros tenemos un público lector, el tradicional por supuesto no va a aceptar cualquier tipo de literatura, pero los chicos nuevos que están acostumbrados a usar el WhatsApp y a lo mejor emojis o cosas así, hablan muy cortado y no están poniendo todo, no son largas escrituras. Entonces, en lo poquito que usan tiene que ser significativo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está, Henry? ¿Estás ahí? ¿Ya? Sí, aquí estoy poniendo atención y cuidado, estaba escuchando. Bien, me gustaría mucho este aporte que me hizo Rosaura, gracias, el que me hizo Laura, gracias, o sea, Beatriz también. Todos necesitamos leerla, porque una cosa es los pedacitos que yo leo y otra es lo que ustedes van a poder manejar. Fíjense que ya pasaron, Laura, ¿fuiste vos la que bajaste la novela? Pásenla dentro de la Fundación Henry y que puedan acceder a... Sí, lo que pasa es que está en un formato que es un link para abrir, entonces yo lo compartí en el grupo. Entonces aprovechen que está en el grupo de WhatsApp y pueden descargar la novela, ¿listo? Bueno, listo. Esa la compartió muy gentilmente Beatriz. Beatriz, Y gracias. lo acabo de enviar al grupo. Lo voy a poner incluso en la descripción para que lo puedan tener en este tiempito. Ahí en la descripción también lo van a encontrar. Sí, yo soy ¿Listo? insistente por esto que decía Rosaura. No es una autora típica, es atípica. O sea, y vale la pena leerla para saber qué se nos viene, qué tipo de literatura viene a futuro, para saber por dónde caminamos. Yo siempre digo, lo que leamos o lo que trabajemos no lo vamos a sacar idéntico, porque lo vamos a hacer a nuestra manera, pero algunos recursos es más que interesante para tenerlos a mano. A mí me está